Las armas de influencia son patrones de acción que se utilizan para conseguir poder. ¿Alguna vez te han convencido de algo que no querías hacer o te has sentido obligado a devolver un favor cuando no querías? Las interacciones con los vendedores son una pesadilla porque compras cosas innecesarias cada vez que se te acercan. ¿Te suena? Las personas, al igual que los animales, demostramos un comportamiento específico cuando nos enfrentamos a un desencadenante concreto. En el hábitat natural, los patrones básicos de actividad fija se producen de la misma manera y en el mismo orden en respuesta a una acción o símbolo determinado. Por ejemplo, el sonido pío pío de una cría anima a su madre gallina a vigilar, alimentar y cuidar a sus crías. Por otro lado, el olor, el tacto y la vista tienen poco efecto sobre la gallina, que ignorará a un polluelo que no emita ese sonido. Por lo tanto, la mayoría solo necesita un desencadenante para provocar una reacción determinada. Los comportamientos predeterminados de los seres humanos dependen de ideas preconcebidas con las que han crecido y que han aceptado. Por ejemplo, aceptas prestar dinero a tu vecino porque te lo prestó una vez. Te sientes obligado a devolverle el favor. La mayoría de las personas deben analizar su conformidad y darse cuenta de lo que les lleva a comportarse así. La influencia es un arma fundamental en muchos ámbitos de la vida. Puedes utilizar su poder para persuadir a una persona sin ser manipulador. Por ejemplo, la gente suele preferir el segundo producto o idea cuando se le presentan dos cosas. Por eso los vendedores muestran primero a los compradores potenciales el artículo caro y luego los persuaden para que compren el segundo, que parece más barato al compararlo. Conocer técnicas similares te ayudará a influir en los demás y a alcanzar tus objetivos con mayor rapidez. Adéntrate en los siguientes puntos clave para conocer las distintas tácticas psicológicas que emplean en su trabajo los recaudadores de fondos, los vendedores y los profesionales del marketing. Aprender estas técnicas de influencia evitará que aceptes cosas que no quieres y te ayudará a persuadir a los demás. El ser humano vive siguiendo una regla de reciprocidad que le obliga a devolver lo que recibe. Cuando alguien te envía un regalo, te invita a algún evento o te ayuda, te sientes obligado a devolverle el favor con la misma moneda. El ser humano detesta deber dinero hasta el punto de que un pequeño regalo o ayuda suele generar una respuesta recíproca mayor. El resultado es una serie de deudas que te obligan a devolver la amabilidad recibida. La regla de la reciprocidad establece que debes compensar lo que otra persona te ha dado. Es la forma más extendida y utilizada de hacer que la gente haga lo que tú quieres. Nuestros antepasados sobrevivieron confiando en que otra persona les devolvería el favor. Este sistema de trueque era eficaz cuando el servicio era el único medio de pago. Sin embargo, ahora se emplea la regla de la reciprocidad para persuadir y manipular en lugar de para convivir, lo que afecta a las relaciones interpersonales e internacionales. La reciprocidad es una forma eficaz de influenciar, porque no te deja la posibilidad de negarte. Además, una regla de reciprocidad establece que debes aceptar lo que una persona te da. No obstante, ¿qué pasaría si no pidieras el favor? Por ejemplo, imagina que pides una torta en una pastelería local. Al abrir la caja, descubres que te han regalado unos cupcakes. Este bonito gesto hace que te sientas en deuda con el local y ahora es más probable que compres dulces allí. Pero algunas personas se aprovechan de esto para conseguir un gran favor ofreciéndote uno más insignificante, ya que no hay ninguna norma que exija que sean iguales. Por lo tanto, cuando alguien te ofrece ayuda que no has pedido y luego te pide algo a cambio, está intentando facilitar sus objetivos. Ten cuidado cuando participes en los juegos de reciprocidad y cumplimiento, puesto que pueden ser arriesgados para ambas partes. ¿Qué se debe hacer para evitar caer en la trampa de otra persona? La respuesta puede ser rechazar el favor inicial. Sin embargo, podría ser poco ética y grosera, pues la oferta puede ser honesta y desinteresada. Es difícil determinar la sinceridad de las acciones de alguien en un primer momento. Por ello, puedes aceptar el favor si te gusta. Eso sí, después tendrás que averiguar si deberás algo por ello. La persona no podrá ocultar sus verdaderas intenciones. Podrías aceptar y agradecerle el acto de amabilidad si fuera desinteresado. En cambio, debes negarte si la persona te pide algo a cambio. Cuando uno se compromete a algo, debe ser constante. El compromiso explica por qué es más probable que alcances tus objetivos cuando los escribes. Indica la seriedad de tus intenciones. El psicólogo Thomas Moriarty comprobó hasta qué punto cambia tu comportamiento cuando te comprometes a algo. Organizó 2 situaciones en las que el sujeto tenía que pasar cierto tiempo en la playa. Al cabo de un rato, se levantaba y se marchaba unos minutos. En el primer escenario, pidió a un grupo de personas que vigilaran sus pertenencias. En el segundo, no lo hizo. Los resultados fueron radicalmente distintos. Puedes convencer a los demás de que hagan lo que tú quieres, apelando a sus normas morales. Cuando otro sujeto disfrazado de ladrón intentó robar las pertenencias en el primer caso, la gente de alrededor intentó salvarlas. Sin embargo, cuando llegó el ladrón en el segundo escenario, la gente no le hizo caso y le permitió llevarse las cosas.
La investigación demostró que conseguir el compromiso verbal de la gente puede persuadirla para que actúe con el fin de protegerte. Las personas que se toman muchas molestias o sufren mucho para conseguir algo tienden a valorarlo más que las que consiguen lo mismo con un esfuerzo mínimo. Robert B. Cialdini. Además, el compromiso va de la mano de la coherencia. Las personas juzgan a quienes no pueden cumplir sus promesas o cuyas palabras contradicen constantemente sus actos. Ahora bien, la constancia te impide pensar con claridad y dudar de tus hábitos. Dejas de cuestionar la necesidad o la conveniencia de tus acciones cuando las realizas repetidamente. Este efecto adverso te hace presa de la manipulación. Por ejemplo, si le haces a alguien una pregunta general sobre ayudar a las personas sin hogar, te responderá afirmativamente. La gente teme quedar mal ante los ojos de los demás. Entonces puedes pedirles que participen en tu causa y defiendan los derechos de las personas sin hogar. La mayoría aceptará porque tienen que ser coherentes con sus palabras o, de lo contrario, parecerán mentirosos o hipócritas. La opinión pública puede hacer que una persona se muestre complaciente. Llama a una persona caritativa y dará más dinero a una organización benéfica. Para evitar caer en estas trampas, haz caso a tu intuición. Aléjate de esa situación cuando notes que alguien te persuada para que hagas algo que no quieres. Es probable que intenten utilizar tus palabras en tu contra, pero no debes rendirte. Si accedes, te convertirás en un peón más de su juego. La admiración es un método fundamental para influir. La simpatía y la confianza son decisivas en la toma de decisiones. Por ejemplo, es más probable que elijas una camiseta anunciada por tu celebridad favorita que una de una tienda cualquiera. Inconscientemente elegirás la primera porque conoces a esa persona y confías en ella lo suficiente como para adaptar tus gustos a sus consejos. Por eso las empresas contratan a actores o cantantes conocidos para que promocionen sus productos en los anuncios. El social proof o la regla de la admiración funciona a todos los niveles. Por ejemplo, puedes comprar un bolso más caro a una persona simpática y atractiva que uno bastante más barato a un individuo desagradable y grosero. La simpatía puede influir en tus compras más que tu presupuesto. Comprender e identificar lo que te lleva a admirar a alguien te evitará caer en trampas. Estos son algunos ejemplos. Atractivo físico. El buen aspecto sugiere o nos da la percepción de otras características positivas como honradez, humor y fiabilidad. Por ello, tiendes a confiar más en las personas atractivas que en las que no lo son. Similitud. Te sientes más atraído por las personas que comparten tus mismos intereses, puntos de vista o experiencias. Cumplidos. Disfrutas recibiendo cumplidos y te gustan quienes los hacen. Contacto y cooperación. Cuando colaboras para conseguir un objetivo común, te sientes más amable y abierto a esas personas. Condicionamiento y asociación. Puedes asociar una cosa con otra aunque no estén relacionadas. Por ejemplo, muchas personas asocian a un actor con su papel y o bien les gusta o bien lo critican por ello. Aunque muchos conocen este principio, es crucial aprender lo devastadora e insoportable que puede llegar a ser esa influencia. No pasa nada si compras un libro recomendado por tu bloguero favorito. Sin embargo, ¿qué pasa si este ídolo promueve dietas peligrosas o manifiesta una actitud racista? Gustar obliga a la gente a rechazar su singularidad y a elogiar las normas impuestas. Debes tener cuidado con tus gustos y cuestionar tus decisiones. Pregúntate, ¿por qué hago esto? ¿Lo elijo porque lo quiero o porque otra persona lo ha promocionado? ¿Qué es lo que realmente quiero? Por último, date cuenta de que todo el mundo quiere gustar. Mucha gente se disfraza, lee libros e incluso sonríe para conseguir admiración y respeto. Funciona para los vendedores con trajes impecables y para todos los que quieren entablar relaciones, encontrar trabajo u obtener un descuento en la tienda local. Así que utiliza esta técnica si quieres triunfar, pero ten cuidado de no perderte. El poder de la autoridad puede ser tan beneficioso como peligroso. La autoridad ha sido fundamental para la supervivencia humana durante siglos, salvándonos de la anarquía y el caos. Es la principal herramienta de poder durante la guerra, ya que los soldados no pueden dudar de las órdenes de sus comandantes. Es posible que tus mayores, profesores y mentores te hayan enseñado a respetar a la autoridad, ya sean tus padres, el director del colegio, la ley o Dios. Tras años de aprendizaje, tu subconsciente escucha a las personas que están por encima de ti en poder, rango o estatus social. Ahora bien, ese acatamiento puede ser perjudicial y peligroso, ya que puede obligar a la gente a hacer cosas terribles que no harían en otras circunstancias. Por ejemplo, en el tristemente famoso experimento de Milgram, se pidió a unos voluntarios que administraran descargas eléctricas a un paciente. Eran los propios sujetos del experimento y creían que las descargas eléctricas eran auténticas. A pesar del malestar, los gritos y las súplicas de la víctima, los participantes siguieron electrocutándola porque el investigador así lo exigía. Algunos sujetos aplicaron descargas eléctricas de más de 220 watts.
El psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, concluyó de este estudio que los seres humanos pueden hacer cualquier cosa si la autoridad se lo ordena. Los efectos de la autoridad aparecen en todos los niveles del crecimiento y desarrollo humanos, desde la familia hasta el lugar de trabajo. Por ejemplo, a pesar de recibir peticiones potencialmente fatales o inesperadas, las enfermeras y los médicos en formación rara vez se oponen a los dictámenes del jefe médico. La autoridad influye en las personas de distintas maneras. Algunos pueden sentir que no son responsables de sus actos si alguien de mayor rango les da órdenes. De ahí que la mayoría las acaten porque piensan que son los instrumentos, no los verdaderos ejecutores. El poder de la autoridad también utiliza el elemento sorpresa. Normalmente las personas no son conscientes o están confusas cuando ocurre algo, y por eso obedecen sin analizar la situación. Afortunadamente, la autoridad es más subjetiva de lo que crees. Le das a la gente poder sobre ti porque tienen dinero, trabajan en el gobierno o tienen 1 millón de seguidores en Instagram. Tus creencias les permiten afectarte, no al revés. Cuanta más influencia tiene una persona, más importante parece para la sociedad. Por lo tanto, una mayor concienciación es un medio primordial de protección contra los efectos que la autoridad pueda tener sobre ti. Pregúntate si esa persona es experta en la materia y si debes confiar en ella. Siempre debes saber cuándo seguir a la autoridad y cuándo ir en contra de ella. ¿Sabías que, según un estudio de Collective Bias realizado a 14,000 encuestados estadounidenses en 2016, las recomendaciones de los amigos influyen en el 70% de los compradores millennials? El principio de escasez aumenta el precio, no el valor de las cosas que se compran. La gente odia perder, ya sea dinero, poder o una oportunidad. Es más probable que actúe si teme perder algo que por ganarlo. Este truco es útil en todos los ámbitos y puedes aplicarlo a cualquier cosa que quieras vender. Al comprar algo o reservar unas entradas, es posible que hayas visto una llamativa etiqueta junto al producto. Solo quedan 2 unidades en stock. Una estrategia habitual que muchos vendedores utilizan para vender un producto que lleva meses en las estanterías. Parece que a los consumidores les motiva más la idea de perder algo que la de conseguir algo del mismo valor. Robert B. Cialdini. Un objeto parece más valioso y exclusivo cuando es raro. La escasez también aumenta el precio del objeto, lo que da pie a la especulación y el engaño. Por ejemplo, algunas personas compran entradas para un partido de fútbol con antelación. Unos días antes las revenden con un beneficio considerable, ya que es la última oportunidad de ver el partido para los aficionados que no adquirieron las entradas a tiempo. Una mentalidad de escasez lleva a tener cantidades excesivas de cosas que no se necesitan. El límite de productos establecido aumenta la competitividad. En situaciones de gran presión, como una subasta, los compradores temen perder ante otro postor. Por eso aumentan la apuesta cuando ven que otros lo hacen. A la gente le encanta ganar en los concursos, igual que le gusta poseer objetos, aunque luego vayan a parar al sótano el mes que viene. Cuando compres algo, ten en cuenta la utilidad del objeto en lugar de su rareza. Una venta es un excelente ejemplo de este principio. La gente acude a la tienda para comprar algo específico, pero compra más porque esos productos están rebajados. Sin embargo, este truco es útil a la hora de vender sus productos o servicios y en situaciones cotidianas. Por ejemplo, imagina que quieres vender tu automóvil antiguo. Utiliza la regla de la escasez invitando a todos los compradores potenciales a la vez. La competencia aumentará la demanda y, posiblemente, el precio. Para controlar el pensamiento de escasez, recuerda tu intención inicial. Compra lo que viniste a buscar, no lo que está en descuento. Además, evita las subastas y los concursos, ya que la emoción del juego te llevará a pujar más. Por último, controla tus deseos y diferencia cuando realmente quieres algo. Recuerda que la escasez no mejora las cosas, las hace más caras. Los vendedores y comerciantes llevan siglos utilizando técnicas de influencia. Las armas de la persuasión también pueden ser útiles en la vida cotidiana, ya que a todo el mundo le gusta salirse con la suya. Conocer y comprender los principios de complacencia, autoridad o escasez puede evitar que caigas en la trampa de la influencia ajena. Por ejemplo, seguirás menos las tendencias cuando conozcas el principio de autoridad, o dejarás que la gente manipule menos tu amabilidad si recuerdas la regla de reciprocidad. Por otro lado, puedes convertirte en quien influye en las masas. Aplicar estas reglas puede ayudarte en tu negocio, incluso en el nicho más saturado. Por ejemplo, imagina que quieres abrir una cafetería, pero en tu zona ya hay algunos restaurantes. Puede que tengas comida sabrosa, pero necesitas más para que se llene el local. Es entonces cuando puedes usar la autoridad pidiendo a una personalidad reconocida que visite tu cafetería. De esta forma atraerás a mucha gente y la prestigiarás. Estos métodos psicológicos básicos pueden llevarte al éxito en cualquier ámbito, sobre todo si los combinas. Por ejemplo, la gente estará más dispuesta a hacerte un favor si les caes bien y aplicas el principio de reciprocidad.